del curso, así que toca hablar sobre las excepciones en Java y las entradas y salidas. El lunes ya hemos cubrido gran parte de este temario, así que vamos a ir directo a lo que son archivos y ejercicios. Pero voy a dar un pequeño repaso, ¿no? Una retroalimentación rápida. Jerarquía de excepciones. Fácil, ¿no? Throwable, exception, errors. Luego el exception, runtime exception y todas las excepciones comprobadas y no comprobadas. A ver si recuerdan qué son excepciones comprobadas y no comprobadas. ¿Qué significa cada una? Revisiones no comprobadas es que no te da error porque tiene lógica, ¿no? Y ya dependiendo cómo tú lo apliques, recién puede ser un try catch. Y las comprobadas es que te obliga sí o sí el mismo programa, porque puede ser que esté bien la lógica, pero digamos un archivo, ese archivo que estás pidiendo no existe, entonces puede ocurrir una excepción. Puedo te pide sí o sí que hagas un try catch. Sí, bien, bien. Sí, pero las excepciones comprobadas nos obligan a utilizar esa estructura, try catch, y las no comprobadas, pues no nos obligan. Otra diferencia importante es que las excepciones no comprobadas se utilizan para errores del programa y las no comprobadas para errores, digo, y las comprobadas para errores del usuario. Ya, también ya cubrimos esta parte, las excepciones comprobadas y las no comprobadas. Ya se sabe un poco sobre el uso del bloque, try catch finally, el uso de la palabra throw y throws en el ejercicio del lunes. Y bueno, faltaría ver un poco de lo que son la creación de excepciones personalizadas. Bueno, como tal, ya hicimos una excepción personalizada y bueno, a ver, para, para ver si saben, ¿cómo se crearía una excepción personalizada? Crear la clase y extenderlo de la clase exception. Eso es para crear una excepción no comprobada o comprobada, Para crear una acción es comprobada. claro. Y para las no comprobadas se utiliza pues runtime exception. Así se crean excepciones personalizadas y se puede añadir lógica dependiendo de qué tan robusta quieres que sea tu excepción. Se puede sobreescribir métodos como el mensaje, que básicamente defines qué mensaje tiene esa excepción, un mensaje personalizado, o el mensaje y cuál fue la causa, o la causa, o todo junto, el mensaje, la causa y bueno, estos dos aquí que no sé qué será. Ya, así que crear excepciones personalizadas no es tan complicado, solamente hay que heredar de la clase y sobreescribir los constructores. Así que lo voy a dejar ahí nada más. Ahora, con el método, no, no, el miércoles ya. Ahora pues comenzamos con lo que es nuevo, lo que son las lecturas y escrituras de archivos, la API de entradas y salidas de input-outputs de Java y unas buenas prácticas con archivos, ¿no? Para ver la API, pues ya se sabe, Java API, directo, nos vamos al primer link de Oracle Health Center y buscamos en dónde está ubicada ese paquete, esa API o como se le diga. Está ubicada en el paquete java.io. Dentro de este paquete están pues todas sus interfaces, clases y etc. Closable, externalizable, file filter, file no filter, tal, serializable y todas las clases para poder manejar archivos y directorios de Java. O al menos eh, la primera versión. Porque ha salido, bueno, no ha salido reciente, sino hace ya años, un nuevo paquete que es Java NIO, New Input Output. O sea, es una nueva API más simple para manejar archivos. ¿Cuándo se utilizaría uno o el otro? Pues depende, ¿no? Depende del caso de uso. Lo recomendable es utilizarlo nuevo, que está actualizado. Pero hay casos de usos en el que es necesario utilizar lo antiguo. Mira, por ejemplo, lo nuevo en Java.nio.
define pues clases que supongo que han de tener que extender, de como que implementa y cambia un poco el funcionamiento del antiguo paquete, lo mejora. Está buffer, by buffer, todos son buffers. ¿Qué es un buffer? ¿Sabes qué es un buffer? No. No. Yo lo voy a explicar y luego vamos aquí. Un buffer es básicamente un puente entre un recurso y otro recurso. Este puente puede tener un tamaño y ese tamaño vendría a ser como tal en sí mismo el buffer. O sea, para la transmisión, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de buffer es para ver videos en YouTube. Cuando se te va el internet, no se te corta directamente, no se te corta directamente el video, sino que simplemente deja de cargar esa pequeña barra blanca que aparece. Esa pequeña barra blanca es el buffer en YouTube. Es como un puente que sirve, es como un intermediario que sirve para que la API de YouTube envíe el contenido y el cliente, que vendría a ser el navegador, recibe ese contenido y lo vaya almacenando en el buffer. Así, si es que se interrumpe la conexión, por ejemplo, se te va el internet así de la nada, el video no se va a detener así abruptamente, sino que simplemente va a dejar de cargar el buffer y cuando, mientras el video está avanzando, llega el límite de buffer, pues ahí se va a poner a cargar el video y conexión cerrada, ¿no? Sirve mucho para ese tipo de situaciones y para lo que es transmisiones en vivo o escuchar audios también. Ahora, esa fue, esa fue mi explicación, pero no creo que se haya entendido. Así que vamos a ver lo que dice Gemini. En programación, un buffer, es importante este término porque se utiliza también en el manejo de archivos. Es una sección de memoria, es como un arreglo, podría decirse, que se utiliza para almacenar datos temporalmente, usualmente durante una transferencia entre diferentes partes de un sistema o durante una operación de entrada-salida. Una transferencia entre diferentes partes de un sistema, o sea, transferencia de esos datos. Mira. La barra de navegación, la barra de carga también puede ser un buffer. A esa transferencia de información, eso es lo que me refería cuando decía que es el puente entre YouTube, la API y el navegador, por así decirlo. Más detalladamente, un buffer son áreas de memoria donde los datos se guardan de forma transitoria. Es como una cola, mientras se preparan para su uso o se transfieren entre diferentes partes del sistema. Los buffers son comunes en situaciones donde la velocidad de producción y consumo de datos no coinciden. Por ejemplo, en la transferencia de datos entre una red y la memoria principal o entre un dispositivo de entrada y el procesador. ¿Qué fue? Para evitar cuellos de botellas. Esto de cuello de botella es un término que se ve en la programación concurrente. Así que para profundizar, pues tendrían que saber un poco de concurrencia. Al almacenar datos temporalmente, los buffers ayudan a evitar que un proceso se bloquee o se ralentice mientras se espera la disponibilidad de datos o la finalización de una operación. Y aquí está lo que decía, para traducir audio, video, streaming, para entradas y salidas, para, por ejemplo, archivos. Para la impresión, las impresoras utilizan un buffer seguramente. Mientras van imprimiendo el contenido, va saliendo el papel, ¿no? Y para las redes. Eh, y ahora, ¿qué es más específicamente un buffer en el código directamente? Casi. Una estructura de datos. Un buffer puede ser un mapa, puede ser una cola, una pila, una cola. Las estructuras de datos son los buffers al final. En el código son estructuras de datos, pero por concepto mayor nosotros lo conocemos como buffer. Al igual como almacenar en caché. Para almacenar en caché en un sistema, el caché probablemente sea una base de datos o una estructura de datos de clave valor. Las estructuras de datos son nuestras herramientas y los algoritmos son la forma en la que usamos las herramientas. A ver, input, acá se almacena. Bueno, creo que no va a haber buenos. eh, no, bueno, no aparece. Ya, quédense con la idea de que un buffer es una estructura de datos que sirve para almacenar información de manera temporal. Ya está, en pocas palabras, eso es un buffer. Una estructura de datos para almacenar información temporalmente.
Ahora sí, a lo que veníamos, el manejo de archivos en Java. Por aquí ya tengo ya un poco de teoría que encontré. El manejo de archivos en Java se refiere a la manipulación de archivos, valga la redundancia, y directorios en un sistema de archivos, permitiendo operaciones como crear un archivo, leer un archivo, escribir o eliminar pues un archivo, o directorios directamente también. Java proporciona la clase java.io, que es justo el paquete que acabamos de ver al inicio de la clase, y la clase file. Esta clase file sirve para representar un archivo en Java. Es un objeto, al final es una clase. Cuando lo instanciamos, creamos un objeto que representa a un archivo. Y ya. Y clases relacionadas para trabajar con archivos y flujos de datos, facilitando la gestión de archivos de las aplicaciones. Bueno, clases principales para el manejo de archivos en Java. Creo que al igual que cualquier otra cosa en Java, creo que tiene una arquitectura o una jerarquía. Vamos a ver si hay jerarquía de clases para el manejo de archivos en Java. No, sí, todavía tiene encima. No, esto no tiene que ver. File writer, buffer, etc. Probablemente es así. Estos son de las colecciones. También son de colecciones. Bueno, sé bien. Seguramente sí tienen una jerarquía, pero no sé si encontraré una imagen que lo represente. Bueno, las clases principales que se utilizan en Java para el manejo de archivos, pues la más obvia, la clase Java, Java.io file, que representa un archivo o directorio en el sistema de archivos. Nuestro sistema de archivos en Windows, pues es este de acá, donde la ruta raíz es, también se ve conectado. Dale, mejor lo quito. Donde la ruta raíz es el disco C y a partir del disco C va toda la carpeta, usuarios, tu nombre de usuario y ahí va pues escritorio y ahí puedes ir navegando en tu sistema de archivos, básicamente. Y el manejo de archivos, por ejemplo, la clase file nos ayuda para representar, por ejemplo, esta carpeta si quiero. Yo le especifico la ruta y ya está. Y esa clase, ese objeto que creé, representa esta carpeta. Este es nuestro sistema de archivos. Eh, Hay otras clases como File Reader y File Writer. Así con el nombre de la clase, ¿qué pueden intuir? File Reader y File Writer. ¿Qué? Exacto. Es muy legible, muy entendible. Se utilizan para leer y escribir datos en tipo de carácter en archivos. Y esto de acá, Buffer Reader, Buffer Writer. Sí, básicamente es crea un buffer y luego lee a través de ese buffer. Es más optimizado para decirlo. Al final ambos tienen sus casos de uso. Clases que ofrecen métodos para leer y escribir texto de manera eficiente. Esa es la palabra clave. Mejorando el rendimiento en comparación con las clases de File Reader y File Writer. Input Stream, Output Stream. ¿Qué con estas clases? ¿Qué pueden intuir? O, o traducido. Input Stream en español es flujo de entrada. Output Stream, flujo de salida. Eh, Tendremos que entender básicamente qué significa stream en Java, porque Java no lee como tal un archivo, sino lee un flujo de datos del archivo, o sea, lee los ceros y uno, un flujo de bytes, de bits, y ahí sí es donde se almacena. Y esa forma de leer lo que tiene Java se le llama stream. Eh, Stream en Java. ¿Qué es un stream? Un stream
representa una secuencia de elementos que puede ser procesada de manera secuencial o paralela. Bueno, esto es en programación. Bueno, esto es para las colecciones. Hay que hacer acá. En muchas ocasiones son ya que a veces es difícil entender, al final la relación tienen con un array clásico, vamos a ver el detalle para partir del concepto. Bueno. Stream en Java, o vamos por directamente input stream en Java. Incluso acá está la documentación. En Java, vamos por traducir. A ver si traduce. Vamos. Bueno, ya está. En Java, input stream es una clase en su implementación, en la propia API de Java, es una clase abstracta que se ubica en el paquete. Ya sabemos que este paquete le pertenece a la API de entradas y salidas. Sirve como la superclase para todas las clases que representan un flujo de entrada de bytes. Bytes es la palabra clave. Java lee los archivos a través de bytes. Eso quiere decir que puede leer cualquier tipo de archivo. Puede leer un archivo de texto, puede leer un archivo de audio, un archivo de imagen, un archivo de video, cualquier tipo de extensión puede leerlo, porque no lee como tal una foto, sino lee los bytes que esa foto almacena, o sea, los bits. Su propósito principal es proporcionar una forma estandarizada de leer datos, bytes, sin procesar de varias fuentes, o sea, pues cualquier cosa. Clase abstracta. Ser una clase abstracta, input stream no se puede instanciar directamente, ya se sabe, al igual que las interfaces. En cambio, trabaja con sus subclases concretas que implementan la lógica de lectura real para fuentes de datos específicas, como la jerarquía, ¿no? O esto también es como un patrón strategy. De hecho, creo que es un patrón strategy si lo vemos con esa perspectiva, donde input stream es la estrategia, es el algoritmo, y podríamos tener input stream txt. Es el algoritmo para leer datos de un archivo de texto. Input stream photograph, no sé. Algoritmo para leer flujo de bytes de una foto. Es una estrategia, básicamente. Implementación del patrón diseño strategy en acción nuevamente. Orientado a bytes. Input stream y sus subclases están diseñadas para manejar datos bytes. Leen datos como una secuencia de bytes de 8 bits. Un byte tiene 8 bits. Y un bit pues puede ser 0 o puede ser 1. Proporciona métodos fundamentales para leer bytes como read, lee el siguiente byte de datos del flujo de entrada, devolviendo como un int or, or, o un -1 si se alcanza el final de la corriente. Read, ahí tiene un montón de skip, y acá ya está pues sus subclases. File input stream digo, para leer archivos. Byte array input stream, para leer datos de una matriz de bytes en memoria. Buffered input stream, agrega capacidades de almacenamiento en buffer para mejorar el rendimiento de lectura. Data input stream, para leer tipos de datos primitivos como int, double, boolean, de una manera independiente de la plataforma. Bueno, y así tiene diferentes implementaciones, supongo. Básicamente con input stream representamos el flujo de datos para leer el archivo, ya sea, bueno, input stream para entrada y output stream para salidas. O sea, con output stream se puede escribir cualquier archivo y con input stream podemos leer cualquier archivo en forma de bytes. Luego está file input stream y file output stream. Es una implementación de cada uno, supongo. Se utilizan para leer y escribir archivos binarios, escribir datos binarios en archivos. Operaciones comunes con el manejo de archivos. Creación de archivos. Se utiliza la clase file, es la clase base, por así decirlo, y su método create new file para crear un nuevo archivo. Es muy intuitivo. Create new file, crear nuevo archivo. Muy legible su código, muy código limpio. Lectura de archivos. Se utilizan las clases como file reader, lector de archivos, buffer reader, lector con buffer, o scanner, que es lo que utilizamos para leer un flujo de datos a través de la consola. Y ahí pues está
lo que utilizamos desde el principio de manera explicada. Scanner lo que hace es leer los datos, pero de la consola, no de un archivo como tal. Para leer datos en un archivo. Aunque también se utiliza para leer archivos. Te digo, cada uno tiene su caso de uso. File Reader, Buffer Reader o Scanner. Ya veremos cuáles son sus casos de uso. Para escritura de archivos, supongo que es igual. File Writer, Buffer Writer y Print Writer. Para escribir datos en un archivo. Eliminación de un archivo, se utiliza el método delete de la clase file para eliminar un archivo. Lectura y escritura de datos binarios, pues se utiliza las dos implementaciones estándar o por defecto más populares de las otras interfaces, las clases abstractas que vimos arriba. Es como es, es como list y ArrayList, así de estándares. Hay un ejemplo que nos da mi archivo.txt, como digo, creamos una instancia de file, que file sirve para representar el archivo, o sea, este no es el archivo como tal, sino es un representante, y utilizamos un bloque try-catch para manejar las excepciones, porque la excepción que se lanza en el paquete java.io es esta, io exception, entradas, salidas, exception, input, output, exception, o sea, crear archivo si no existe, y archivo.createNewFile. Archivo creado y pues ahí te va la ruta, supongo. Y si no, el archivo ya existe. Para escribir, instanciamos FileWriter y le pasamos el file que queremos escribir. Bueno, ahí hay write, write, y cerrar. Esto siempre es importante, siempre cerrar los recursos. De hecho, es otro punto. Siempre cerrar recursos con try with resource. Esto es una estructura de datos igual que try catch, pero es más exclusiva para los recursos que se pueden cerrar. O sea, que implementen una interfaz closeable. Closeable significa cerrable. Todo lo que pueda ser cerrable y que implemente esa interfaz se puede utilizar con este bloque, try with resources. Catch, total. Bueno, aquí está escribiendo en un archivo. Más o menos así se usa el paquete, ¿no? De java.io. Java.io, file, read, exception. ¿Qué más? Ahora para leer un archivo. En este caso está utilizando un escáner. Yo ya uso el escáner de este archivo porque va a escanear ese archivo. Mientras haya líneas, las imprime y pasa a la siguiente línea. Y luego cierra el recurso. Y si cualquiera una excepción, pues hasta acá. Eliminar un archivo con el método delete. Es muy intuitivo. Consideraciones importantes, manejo de excepciones. Las operaciones de lectura y escritura de archivos pueden lanzar excepciones. De hecho, es la única excepción que lanza, creo. Es crucial manejar estas excepciones para evitar que la aplicación se detenga inesperadamente. Esta es una excepción comprobada. ¿Por qué es una excepción comprobada? A ver, ¿quién responde? Mm. Uy. También porque puede que tú intentes leer un archivo que no existe. Así que como tal, ahí el error no va a ser del programa, sino va a ser del cliente, o sea, tuya, por no crear el archivo antes. Es por eso que debería ser manejado. Y bueno, de nuevo vuelve a la teoría, ¿no? Excepciones comprobadas para errores que puede tener el cliente y las no comprobadas para errores que puede tener el programa. Otro punto es cierre de flujos. Siempre se debe cerrar los flujos de datos como file reader o file writer. Después de usarlos para liberar recursos y evitar problemas. Un problema común es la fuga de memoria. Por ejemplo, dejamos un archivo abierto y no lo cerramos, pues eso va a ir consumiendo. Mientras más tiempo pase en ejecución el programa, más RAM va a ir consumiendo. Hasta que se coma toda la RAM y se reinicie la PC. Ruta de archivos, asegurada. Bueno, como ejercicio hay uno. Vamos a hacer el primerito, que es simple. Contar líneas, palabras y caracteres en un archivo de texto. Vamos a hacer ese ejercicio. Primero voy a actualizar para ver si no hay nada. Okay. Voy a NetBeans, pero antes me voy aquí también.
Ya, bloqueado. Aquí nada más. Abro el Git. Status. Hay un nuevo proyecto. Un nuevo comando. Git stash para guardarlo de manera temporal. No, no hay cambios locales que guardar. Vale, lo vamos a guardar todo. Warning, detalle, git status. Ahí. Vamos a hacer un QEMI directamente mejor. Clase archivos. Pool origin main, a ver si hay algo. No debería de haber. No hay. Ok. Y ahora voy a crear las carpetas. Ustedes van a hacer igual cuando recuperen. Directamente de la carpeta esta raíz, sus.3.archivo, clic derecho, new java package. Y ponen pues su nombre, ¿no? En este caso, sus. Directo. Y así cada uno crea su paquete. Voy a crear aquí nada más un archivo para que no se pierda la estructura. Punto txt. Ya voy a crear ese archivo nada más para que no se pierda la estructura. Mi paquete. Git push origin. Ok. Actualizamos y ya debería de aparecer. Y sí, ya aparece. Sincronícense, ¿no? Vayan a su repositorio, pongan synfork o sigan el archivo que Miguel ya tiene para que recuperen los cambios. Ahí están. Creo un paquete, ¿no? Sí, creas directamente desde aquí arriba. Creas New Java Package. Ok. Ya, vamos a ir directamente al acá. Vayan semana 3, la fecha de hoy, archivos, CRCM, Java, sus, test, archivos y diríjense a su carpeta, ¿no? Yo en este caso sus. Ya, de aquí vamos a crear este archivo de aquí, le vamos a cambiar el nombre, póngale el nombre de archivo nada más directamente. Así, original. Y dentro de este archivo escriban pues cualquier cosa. Ah, sí. Yo utilicé el mismo que ya tengo ya. Pero ustedes utilicen, creen uno nuevo, ¿no? Dentro de su propio paquete. Triste, ¿no? Ya. Archivo. Mejor póngale este contenido para que sea más didáctico. Ahí se los paso por Discord. Mucho me salía el DNI. Ya. Verifiquen si lo tienen. Ya crearon su archivo TXT y le pusieron esto. ¿Por qué? Ya está. Salí el chute de la nada, weón. Ah,
Ya. Vamos a hacer lo que nos dice ChatGPT. Ya Ahora, tenemos, ya tenemos nuestro archivo, así que lo vamos a leer. Primero hay que leerlo, ¿eh? Antes de hacer los tres puntitos de esto de acá, hay que leerlo. Aquí nos dice lo que podemos utilizar. Buffer Reader, File Reader. Se pueden guiar directamente de lo que está aquí para leer el archivo. Voy a pasar esta captura mejor. Ya ahí. Ya ahí. le- Pueden utilizar esta parte para guiarse si quieren, pero lo ideal es que lo entiendan por su cuenta, ¿no? Utilizando los archivos, y si no saben qué clase utilizar, pues se van a la API y el paquete Java IO, y aquí pues tienen todas las clases y qué clase pueden utilizar. Por ejemplo, Fire. Ah, ya bueno. Eh, Primer ejercicio, hay que leer este contenido y hay que mostrarlo en la consola. Ya, creen Ahora, su clase, ¿no? y ahí está en TXT todavía. Ya, más, quiero llamar el lector de archivo. Y ahí tengo mi clase. Si le aparece, estos comentarios de aquí, estas primeras cuatro líneas las borro. Y aquí lo ya dentro de un método main, no se olviden del método main, ponen el código. Y cada uno. Ya, Pero claro, ustedes van a ver mi pantalla, ¿no? No van a Primero, vamos a picar. Vaya. Archivo. Ah, yo sufría con esto, con Python. peor. Sí, ahí está el paquete. Básicamente lo que aparece aquí es todo lo que está. Así que todo lo que está aquí lo podemos importar aquí directamente. Ya. Dale, tenemos un archivo, ya lo tengo, ahora lo voy a ver. Lo tenemos en el archivo. En este caso, info exception x. De bring stack trace. Ya.
Ay, me olvidé de algo. Ya, miren, gente, va a aparecer un. ¿Quién ya terminó? ¿O todavía? Ya. Todavía. Primero termino, entonces, primero termino. Ya luego les explico. Lo borramos. Mm, Creo que solo te voy a hacer teoría, ¿eh? Porque no va a alcanzar el tiempo, si no. Hasta las 5, ¿no? Terminen, gente. Bugué. Mm, Dios mío. Me quedé en file. Mira, fue literalmente hace un año, mira, 18 de junio del 2025. Y la última vez que vi sobre ese tema fue el 18 de junio del 2024, Ala. con este pequeño proyectito. Tiene una estrella.
Ah, desde tiempos inmemorables. 2 minutos. Ya está, ya está. ¿Lo lograste? Salió error. A ti, Miguel. Ya, ya me avisen, pues. A mí también me sale error, pero no porque yo esté mal, sino porque me falta explicar algo. ¿Le sale esto? Sí. ¿Por qué creen? A ver, utilicen su ingenio para depurar el error. Al momento de leer las excepciones, esta parte de aquí se la pueden saltar. La excepción más importante es la excepción de raíz. O sea, o esta de aquí, o la excepción, la que está al fondo, la de abajo. En este caso no aparece la de abajo, solamente apareció esta. Con este nombre de aquí y este nada más es para poder guiarse, ¿no? Por ejemplo, hay AdSUS, test, archivo total. Este ya es parte de mi proyecto. Este es parte de Java. O sea, ese código a nosotros todavía no nos importa. Solamente lo que está aquí. Si doy control clic, me dirige aquí, justo en esta parte. O sea, quiere decir que el error está en la línea 20. Ah, ahí Eh, está. En archivo le has puesto galatito, pe. ¿Cómo que Punto no? .txt creo que va. ¿Cómo? Ahí Es- Este archivo representa en la este 20. archivo. Ah, chum. Ya, bueno, el error es porque, por defecto, los errores de los proyectos de Maven, al leer un archivo, no leen directamente de la ruta. Hay dos tipos de la ruta absoluta, que comienza desde el disco C, o la ruta relativa, que comienza desde donde se ejecutó el programa. Y como tal, este es un proyecto de Maven, el programa siempre se va a ejecutar desde aquí. Entonces, aquí es aquí donde deberían de colocar ese archivo. Ahorita quedo como un tonto, ¿sabes? Voy a mover este archivo y lo voy a poner a la raíz. Y le van a cambiar el nombre, ¿dale? Lo pegan porque va a tener el mismo nombre. En este caso yo lo voy a poner archivo sus. Ya. Y ahí ustedes le ponen pues archivo Miguelito o otro. El archivo que estaba dentro del paquete lo van a cortar y luego lo van a poner en la ruta raíz, donde está dentro de CRC y tal. Donde está el POM. Y le cambian el nombre, ¿no? Yo le puse archivo sus. Ya está, ya. Le cambiaron el nombre también. Sí. Ya. Ahora, como. Sí, bueno, ya veremos si lo soluciono. Ahora, si ejecutamos, a ver qué le sale. A ver. Uy, ¿le sale esto también? Uy, la verdad. ¿Le sale o no? Sí. ¿Por qué creen? ¿A ti qué te sale? Ah, pues esto que está acá arriba, pues, bueno. Esto es lo que está aquí. Ese es. Ya, porfa. A la mierda, ¿qué será? Ya bueno, Ya era. el error es básicamente por el nombre del archivo, así que si le cambiaran el nombre, pues aquí te así, y te sigue saliendo mal. Aquí está.
A mí sí me cargan. ¿Qué pasó ahí? ¿A ti, Adrián, ya te cargó? ¿Le cambiaste el nombre? Aquí te viene en el código. Sí, ahora Sí, ya me ahora ya sale me el sale el texto. texto. Ya. Bueno, ahí estamos leyendo las líneas del archivo. Ya. ¿Cuál es el error? Ya, bueno. Bueno, de esta forma, con file se lee un archivo. Con escáner, bueno, es otra forma de leerlo. Bueno, con esto se representa, mejor dicho, y con esto. Pero había dicho que hay más formas, ¿no? File reader, buffer reader y también escáner. Como no sabría cómo explicar directamente los casos de uso, porque no me acuerdo, vamos a ir a ver aquí y preguntarle a Gemini o buscar en Google cuáles son los casos de uso para SAP File Reader, eh, Buffered, File Reader y Scanner en Java. A ver, dice que en Java, File Reader, Buffer Reader y Scanner, o sea, tres formas de leer un archivo, así como también tres formas de escribir dentro de un archivo, como File Writer, Buffer Writer y Scanner. Bueno, Scanner no, con Scanner no se escribe. Eh, Buffer Reader, no, así está bien. Se utilizan para leer datos de un archivo, pero cada uno tiene sus propios casos de uso específico. Por ejemplo, File Reader es útil para leer archivos de texto. Ahí está el caso de uso. File Reader para leer archivos de texto, mientras que Buffer Reader es mejor para leer datos en flujo de bytes o líneas completas. Bueno, no. Buffer Reader sirve mejor para leer archivos que no sean texto, como imágenes o video. Scanner es más versátil, permite leer datos de diferentes fuentes y archivos y facilita la lectura. Bueno, con Scanner se puede leer como que ambos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Entonces mejor sería utilizar Scanner para todo. Sí, es una opción, pero si quieres más eficiencia, o sea, que esté más optimizado el código, pues File Reader para archivos, Buffer Reader para lo que son, bueno, archivos de texto y Buffer Reader para archivos de imágenes o video. Para crear un buffer, o sea, un espacio de memoria temporal. File Reader se utiliza para leer datos en un archivo de texto de manera simple y directa. Funcionalidad: lee caracteres individuales del archivo. Eficiencia: es menos eficiente que Buffer Reader para leer archivos grandes o para leer datos línea por línea. Así como en nuestro caso, en nuestro archivo teníamos, que no aparece aquí, Project File. Lo aparecerá acá seguramente. Aquí, ahí está el archivo. En este caso tenemos tres líneas, así que con File Reader tendría que leer literalmente carácter por carácter por carácter por carácter y luego bajar otra línea de carácter, lo cual no es muy eficiente, ¿no? Así que mejor leer la línea completa. Y Scanner es muy bueno para leer líneas completas, así que por eso utilizo Scanner. Ya. Buffer Reader se usa para leer datos en un flujo de entrada de caracteres como archivo de texto de manera eficiente. Bueno, aquí le falta especificar que es más también para imágenes o videos. Almacena los caracteres en un buffer, o sea, en una estructura de datos, para mejorar la eficiencia y permite leer líneas completas utilizando el método readline. De hecho, también podríamos reemplazarlo con buffer reader, si quisiéramos. Buffer reader. Y lo importamos. New buffer reader. Vamos al archivo. Pero creo que acá necesita que le pase un input, creo. Input stream, creo. Importo. ¿Cómo se llama? Input. ¿Cómo se llama? Me olvidé ya. Input stream. Ah, sí está bien. Pero ¿por qué no carga? Ah, me falta una R. Input stream. Input stream reader. Y le paso
en su constructor. Input stream. Escúchame otra cosa. New input stream. Va. Y aquí, ¿qué espera? Un archivo. ¿Será? No, no será. ¿Qué constructor tiene? Por defecto, null input stream. Bueno, solo tiene un constructor por defecto. Es más complejo Buffer Reader, evidentemente, porque utilicé una estructura de datos. Vamos a ponerlo mejor como estaba antes. No me quiero complicar. Ya, ya está. Dejo ahí. A ver. Eh, ¿Qué cosa? Ah, en chat general. Rename archivo, try buffer reader, new buffer reader, file reader. Ah, era file reader, nombre de archivo. Sí, está bien. Pero ¿qué significa esta línea? A ver. Ya. ¿Dónde cierras el flujo? O sea, ¿dónde está esta línea? El close para cerrar el flujo. ¿Cómo poner el flujo? Bien. Ahí está bien esa parte de que. Uy. De que. Vete. Ya busqué. Y ahora, Ya. y se acabó, y se acabó. Estás bien en la parte de que se cierra automáticamente. Porque es cierto, sí se cierra automáticamente. De hecho, esta estructura con un try y entre paréntesis una instancia se llama try with resources. O sea, no es solo porque sí, es una estructura que existe y que tiene sus casos de uso. Y lo que dijiste de que se cierra automáticamente es porque si le das clic en Buffer Reader, no, solamente estoy leyendo lo que mandaste. Es tu código, ¿no? Ah, chicha. Pensé que lo habías escrito tú. Ya son las 5:11, pucha madre, sin descanso. Vamos a hacer la teoría nomás. Y como ejercicio, pues que resuelvan todos los ejercicios de ChatGPT. Ah, Ya. Ya. Literalmente, el profesor te enseñaba a sumar y restar y luego de examen te mandaba cálculo. En real, sí, weón. Ah, Decía hacer conjuntos, man. Desarrollo. Ya mandé el link. Acá, Adrián. Ahí te. Dale. Bueno, ya con un pequeño ejercicio porque queda un poco claro cómo se utiliza el manejo de archivos. Sí. También tengo un proyecto de pasada haciendo promoción que ya es de hace casi un año ya. Bueno, exactamente un año. A Se ver. llama Catálogo de Películas. Pueden descargar el código fuente. Le da clic aquí y les aparece el código fuente. Y como utilicé JIT, ahí verán pues qué nombre les ponía a los Qubit el año pasado. Y aquí pues está un ejemplo de acceso a datos. Ah, mira, por ejemplo, aquí declaraba una interfaz para las operaciones comunes. Si existe el archivo, si... Bueno, acá encima dejé documentación. Pucha, madre, qué pro era, man. Devuelve una lista de objetos de película. La implementación debe ser
Debe asegurarse de que el archivo existe y contiene datos para listar. Recibe un objeto de película y el archivo en dónde se guardó. O sea, recibe un objeto de película y dónde se guardó el archivo. Y si se va a escribir por primera vez el valor de anexo, si se va a añadir información del archivo, debe ser true. Bueno, ¿y cómo está la implementación? Aquí es donde está la parte importante. Aquí es donde se utiliza el manejo de archivos. Pero acá yo estoy utilizando, bueno, ambos, ¿no? Java NIO, que es el nuevo paquete, y Java IO, que es el antiguo. Buffer Reader, Buffer. Aquí está la implementación. Por ejemplo, para leer, aquí está, esto es lo que decía. Buffer Reader, simplemente P, br, files.new buffer reader y le pasamos el archivo. Ah, mira, con files era la clase. Ya me había olvidado hasta esta clase. ¿Dónde está el archivo? Root archivo, nombre archivo. Existe, primero compruebo si existe. Ahí está, con path, creo el archivo. Y aquí pues voy leyéndolo, ¿no? Línea, readline. Mientras le hacen, bueno, aquí hay lógica. Aquí utilizo lo que es el manejo de archivos. Podrían leer este código y tratar de entenderlo. Esa es la parte importante. Ya bueno, ya, con eso terminamos con lo de manejo de archivos. Ahora, la interfaz serializable y externalizable. Para ejemplos más complejos, en este caso no nos va a dar el tiempo, así que para ejemplos más complejos, cuando queremos leer un archivo, por ejemplo, un archivo de JSON, que si vemos también en el proyecto de junio, el proyecto final que ya se acerca, tenemos un archivo CSV y esta clase nos sirve para eso. Lo que va a hacer el proyecto final va a ser leer este archivo y lo va a almacenar en un objeto, en una clase producto. La clase producto va a tener todas estas variables y es ahí donde vas a almacenar cada vez que vayas leyendo un archivo. Cada registro vendría a ser pues un producto, ¿no? Un objeto producto. Yo les dije desde el principio que si pueden vayan viendo el proyecto. Porque si lo hacen toda la última semana, no les va a alcanzar el tiempo, creo. Bueno. Y como tal, aquí en esta parte, en el proyecto final, van a tener serializable. ¿Qué significa serializar? Serializar es simple, es el proceso de convertir un objeto en un flujo de bytes. Y deserializar, pues al revés, es el proceso de convertir un flujo de bytes de ceros y unos a un objeto en Java. No hay mucho que decir, simplemente que se quedan con eso, ¿no? Es el proceso de convertir objetos en números, en ceros y uno, y luego el proceso inverso, ceros y uno a objetos. Ahora, lo que sí es más complicado es externalizable. Este no es necesario, pero también es bueno que lo conozcan. Serializable es una interfaz de marcador, o sea, no tiene ningún método, simplemente le dice al compilador de Java que esta clase puede ser serializada, o sea, se puede convertir en un flujo de bytes para que se escriba en un archivo o X. Mientras que externalizable extiende serializable y le agrega pues mayor control, más funcionalidades. Aquí un pequeño resumen. Serializable es una interfaz de marcador, o sea que no tiene ningún método, solamente una interfaz y ya. Lo que hace internamente es indicar la JVM, la máquina virtual de Java, que una clase puede ser serializada, o sea, se puede convertir en ceros y unos. La serialización se maneja automáticamente por la JVM, o sea, como solamente es un marcador, el que se encarga de hacer esa de la serialización es la propia máquina virtual, o sea, el propio Java. Es útil para la serialización simple y rápida, donde no se requiere. Bueno, externalizable extiende la interfaz de serializable y define dos métodos, write external y read external. O sea, define el proceso de cómo queremos que se escriba en un archivo nuestro producto y cómo queremos que se lea luego. Pero esto por ahora no es necesario, ni siquiera lo van a utilizar en el proyecto. Este video es muy bueno, este tipo de programando en Java tiene. En resumen, interfaz serializable, interfaz de marcador, externalizable, una interfaz funcional. O sea que tiene métodos. Métodos, ninguno. En externalizable, write external, read external. Control sobre proceso automático, o sea, lo hace la JVM. Y aquí pues tú defines cómo quieres que se personalice. El desarrollador se encarga de eso. Uso común, serialización simple y rápida, serialización avanzada.
Ejemplos de uso, guardar el estado de un objeto o serializar datos en un formato específico. Bueno, acá hay un video que pasaría el link. ¿Qué es esto? Hola, bienvenido a otro video tutorial de Hub. Hace 2 años. Bueno, igual lo pasé después. De hecho, Sí, sí. Ahí le envío el video. Para Java, el contenido de hace 10 años sigue siendo útil. Ya. Esto con serializable y externalizable. Un poco rápido porque nos quedamos sin tiempo, si no. También vimos los casos de uso y también voy a compartir este PDF, se lo voy a enviar ahorita por el curso, tal vez lo pongan en el proyecto, que es lo de la Universidad de La Laguna, así que para los derechos de autor le pertenece a esa universidad. Tema 5, manejo de archivos, es simplemente un PDF que explica en más detalles, o sea, más de lo que he explicado, creo que mucho más encima, de cómo se manejan los archivos en Java. Incluso te explica lo que es un archivo y cómo se gestiona, por ejemplo, en Windows, porque es a través de la carpeta raíz que es el C. En cambio, en Linux es solamente una barrita, ¿no? Del slash. Voy a leerlo nomás. Se considera un archivo o fichero a un conjunto de datos que se encuentran almacenados en... Básicamente, todo lo que está aquí es un conjunto de datos que se almacenan pues, en nuestro disco sólido, ¿no? La SSD, que está dentro del PC. Este conjunto de datos viene agrupado con un nombre, una ruta de acceso y una extensión. El nombre del archivo, la ruta de acceso vendría a ser la ruta absoluta desde el disco C y la extensión, pues el punto .txt, el punto .png o cualquier cosa. El conjunto de los tres elementos debe ser único. Los ficheros se guardan en dispositivos de almacenamiento fijo, como discos duros, en pendrives, como USB, tarjetas, CD, etc. Un montón de formatos. O actualmente en la nube, ¿no? Sistema de ficheros. Los ficheros se suelen organizar de forma jerárquica. O sea, es demasiado probable que el sistema de archivos de Windows, internamente en el propio código del sistema operativo, traten a esta aplicación como una estructura de datos no lineal, o sea, jerárquica, como un árbol. Es un árbol probablemente. Otro caso de uso, ¿ves? Ahí se ven que todos los conceptos base de lo fundamental se usan hasta los conceptos más avanzados. No pueden existir ficheros con el mismo nombre, ruta o extensión. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Por ejemplo, esta es la jerarquía de archivos para Linux, donde la carpeta raíz es un slash, luego está UCR, donde aquí se ponen todo lo que son los programas que descargas, esos son los binarios del sistema, y etc. Y aquí están los comandos, ¿no? Remove, listar, mostrar. Bueno, tipos de ficheros. Ficheros estándar, que básicamente puede ser un archivo TXT simple. Fichero que contiene cualquier tipo de datos, documentos, imágenes, audio, video, etc. Directorio de carpetas. Al final, la carpeta es otro tipo de archivo que contiene otros archivos. Sirve para organizar de forma jerárquica los diferentes ficheros. Y los ficheros especiales, que son para la configuración de los periféricos o X. Las rutas. Para acceder a un determinado fichero se utiliza la ruta, lo que es el path. Una ruta indica la dirección del fichero en el sistema de archivos. Puede ser ruta relativa o ruta absoluta. En una ruta, cada nivel de jerarquía se representa delimitada por el símbolo slash. Bueno, este es slash en Linux. En Windows, el símbolo separador es backslash o el slash invertido. Además de slash, existen dos elementos especiales de la ruta. Bueno, este es en Linux, ¿no? Punto, representa el directorio actual. Por eso es que cuando nosotros hacemos en eh, git add punto, en realidad lo que git interpreta es git add y toda esa ruta que aparece acá arriba. C, users, asus, textos, enati, docs, cursos, tal. Pero con punto lo simplifica. O sea, con esto estoy diciendo que quiero guardar todo el contenido que se haya actualizado desde esta ruta actual, o sea, desde la carpeta mi curso. Y bueno, con esto se guarda, detecta automáticamente todos los cambios. Por eso yo recomiendo utilizar esto. Es mejor.
Eh, Existen dos tipos de rutas. Las absolutas, que es la ruta al fichero desde el directorio principal, o sea, esto es en Linux, slash home, slash documentos, slash ejemplo txt. En Windows sería pues directamente lo que aparece aquí, slash c, slash user, bueno, backslash, ¿no? Solo que como la terminal de JIT usa Linux, pues se ve como si fuera un slash. Ruta relativa, que son la ruta al fichero desde el directorio actual. Estando en home vendría a ser documentos, ejemplo. Rutas, ejemplo de árbol de directorios. Si es un árbol. Un árbol es una estructura de datos al final. Root, automática, informática, Linux, programación, práctica, así se almacena. Es una estructura de datos. Extensión de un fichero. Las extensiones, la extensión sirve para asociar un determinado fichero a un que lo ejecute o interprete. Que lo ejecuten o lo interpreten. Indica cómo debe ser interpretado el fichero. Básicamente cómo se quiere que se reconozca, ¿no? En la mayoría de los casos yo utilizo .txt porque quiero que sea un archivo de texto plano. Así que pongo text. .xml podría ser para configuración, porque el XML se utiliza muchísimo en configuración en proyectos. .docs, documento de Word. Bueno, HTML, documento de hipertexto para el navegador. Y así un montón de extensiones. Se considera extensión lo existente a partir de... Ah, dale. O sea, a partir del último punto, directamente. Eso es una extensión. Por ejemplo, hola.doc, aunque nosotros hayamos puesto aquí .doc, como dice aquí, se considera solamente a partir del último punto, .mp3. Aunque yo le haya puesto .doc, la extensión es .mp3, o sea, el último. El archivo. En un ordenador, lo único que se es capaz de manejar es un conjunto de bits, ceros y unos. Estos bits se agrupan en la unidad mínima, que es el byte. Un byte tiene 8 bits. Podemos considerar a todo fichero en nuestro ordenador como un conjunto de bytes, independientemente de su extensión. Y como todo fichero en nuestro ordenador es un conjunto de bytes, esto quiere decir que Java puede leer todos los ficheros que tenemos. Bueno, excepto algunos que tienen permisos, que no se puede, por ejemplo, no se puede leer. Por ejemplo, System32 quizá. Interpretar el significado de estos bytes es responsabilidad del fichero. Bueno, operaciones con ficheros. Se puede abrir, se puede cerrar, se puede leer, se puede escribir, se puede ejecutar, se puede crear, todas esas las operaciones comunes. La apertura. El programa abre el fichero y se prepara para leerlo. Fichero para sí. Cierra. Indica que se ha finalizado con las operaciones sobre el fichero y libera el fichero. Libera el recurso. Lectura. Lee el fichero en una de sus partes. Escritura. Permite escribir en el fichero, ya sea añadiendo datos o sobreescribiendo los que ya existen. Ejecución. Similar a la lectura, pero utiliza los datos del fichero para ejecutar un software. Creación. Crea un nuevo fichero y eliminación elimina. Permisos. Lo que decir. El usuario que crea el fichero tiene derecho a decidir quién y cómo puede acceder a su fichero. Existen tres grupos para los que se les puede definir permisos. U, propietario. G, grupo. Aquí puede haber N, cualquier tipo de grupos. O, que es para el resto de los usuarios. Los permisos que se pueden dar son los siguientes. Son simples. TR, lectura. W, escritura. X, ejecución. Los permisos en línea. De hecho, a ver si aparece. Eh, S. Vamos a ver sus permisos de todos sus archivos. ls-al. Aquí está. Por ejemplo, el archivo de formato txt tiene permisos de lectura, o sea, se puede leer. Tiene permisos de escritura, quiere decir que yo puedo abrir ese archivo y escribir allá adentro. Pero no tiene permisos de ejecución, o sea, no se puede ejecutar, porque es solo un txt, ¿no? Solo se puede leer y escribir ahí dentro. ¿Qué más? Vamos a uno que tenga un permiso de ejecución. Por ejemplo,
El punto G tiene permisos. Esto de aquí D significa de root, supongo, creo. Se puede leer, se puede escribir, se puede ejecutar también. Y bueno, eso está por grupos, que es el propietario, el U es esto. El G es lo del medio y el resto de los usuarios es lo último. Por ejemplo, en el archivo .gitignore, .formato.txt o readme.md, el resto de los usuarios no lo puede leer. O sea, solo lo puedo leer yo como tal y solamente un pequeño grupo. Como solo hay dos usuarios en esta máquina, pues solamente yo lo puedo, el acceso público y el mío. Ya, aquí se podría aprender un poco a leer cómo, al interpretar la terminal de Linux. Codificación de caracteres. Bueno, el código. Para poder hacer la equivalencia entre byte y se utiliza la tabla ASCII, una tabla 2. Codificación de caracteres. En muchos casos, 128 símbolos es muy limitado. Por ejemplo, en ASCII no existe la ñ o las tildes. Bueno, también es por eso que en la programación se recomienda utilizar solamente inglés, porque el inglés no, tampoco tiene ñ ni tildes. Es por ello por lo que los sistemas utilizan diferentes codificadores, más de un byte, para representar caracteres. La elección de la configuración correcta indica qué símbolos se pueden representar. Algunas comunes son UTF-8, que esta es la estándar, por así decirlo, la que todo el mundo utiliza. UTF-16, como que es la versión 2, y UTF-32, que esa ni la conocía. También está el código ANSI y el estándar de la ISO, no sé qué. Ya, después de ver toda esa teoría que son sobre archivos, carpetas, permisos, la estructura, la jerarquía, reciente va con lo que es el manejo de ficheros en Java. En Java se sigue el concepto de un fichero como un conjunto de bytes, que es lo que dije al principio, conjunto de bytes. Y por lo tanto, Java puede operar con ficheros de cualquier tipo, de cualquier extensión. Para encontrarlos, su ruta relativa parte de la ubicación del fichero ejecutable. Se permite también rutas absolutas. Bueno, este caso, justamente lo que estábamos aquí. El fichero ejecutable en Java, cuando nosotros ejecutamos un archivo, siempre se ejecuta desde esta raíz. Es por eso que nos aparecía esa excepción. Aunque el archivo esté literalmente a su costado, no lo va a encontrar. Porque ya, aunque parezca que yo lo ejecuté desde aquí, en realidad se ejecuta desde acá. Y por eso es aquí donde debería de colocarse ese archivo. O también si lo queremos leer, si solamente lo queremos leer, pues va en resources, ¿no? Aquí dentro de la carpeta creas una carpeta resources. En Java se permiten hacer todas las operaciones con ficheros. O sea, se puede hacer todo lo que está aquí. Se puede abrir un archivo, que es lo que se hacía en el código. Eh, con esto, abrimos un archivo, o al menos lo especificamos que vamos a abrirlo. Con esto lo leemos, después se cierra. También aquí no aparece escribir, pero está en el ejemplo en la imagen de Discord. También se ve eliminado. Apertura y cierre, lectura y escritura, creación y eliminación. Dale. Apertura y cierre de un fichero. Cuando se abre un fichero en Java, se reserva, entre comillas, el fichero para operar con él. ¿En dónde se reserva? En esta parte de acá. Aquí, como tal, estamos reservando el archivo. O sea, no es el archivo .txt como tal, sino que es una reserva. O sea, es como una persona que lo está apuntando. Puntero. Se establece un flujo de datos desde el fichero a una variable en Java. ¿Qué representa el fichero? El flujo de datos, aquí no utilizamos flujo de datos, simplemente estamos haciendo escáner, pero la variable que representa el fichero es esta. El flujo de datos, entre comillas, podría ser esto. Y a partir de esta variable que representa el flujo de datos, se pueden realizar todas las operaciones sobre ficheros que se quieran. En este único caso, pues le estamos leyendo. Pero voy a separar nada más, porque me incomoda. Está. Cuando se quiere dejar de usar el fichero, se debe cerrar cortando el flujo de datos y liberando la variable. O sea, aquí se cierra el recurso.
La clase file, la principal. La clase que manipula los ficheros en Java se llama file. Nos sirve para representar archivos como también directorios. Y un directorio pues se podría representar de esta manera directamente. Con el backslash, digo con el slash. Y así. Ahora representa un directorio. Con esta clase se puede hacer un gran número de operaciones sobre el fichero, pero no se permite leer ni escribir. Sí, solamente para representar el archivo. O sea, para leer o escribir se utilizan las otras clases como buffer reader, file reader, print writer y esas. También permite obtener datos del fichero, la ruta relativa o ruta absoluta, el nombre del archivo, los permisos, si existen, o si es una carpeta, pues ver sus otros archivos que los contienen. El resto de clases que manipulan ficheros parten de la existencia de una clase file, por lo que es la base de cualquier operación de manipulación de ficheros. O sea, con esto quiere decir que todas las clases que vimos, como file reader, bueno, acá hay más, buffer reader, file reader, file writer, buffer writer, ¿qué más? Seriable, externalizable, object output stream, object input stream, y más clases. Parten siempre, se tienen como única dependencia en la clase de file. O sea, siempre la utilizan. O sea, scanner para leer archivos tiene dependencia en la clase file para poder leerla. El constructor de la clase file tiene el siguiente esquema: file, variable fichero, new file y la ruta al fichero. Vale, eso es lo mismo que está aquí, ¿no? Al crear el constructor, la variable fichero, es un objeto con los datos del fichero que se encuentra en la ruta pasada por parámetro, si es que existe. La ruta puede ser absoluta o relativa. O sea, esta ruta es relativa porque simplemente está desde el lugar de ejecución, o sea, desde la carpeta raíz, dentro de SRC. Pero también podría haber puesto copiar toda la ruta directamente y pasarle todo esto. Para cerrar un fichero se usa la siguiente sentencia. Bueno, hace referencia al nombre y luego punto close, el método close. Con esto se cierra el fichero y la variable pasará a ser nula. Además de la apertura y cierre, la clase file permite realizar acciones como comprobar si el fichero existe, crear el fichero si es que no existe, borrar el fichero, obtener el nombre, rutas y extensiones, decir si el fichero es un fichero o un directorio. Creo que todo eso lo podemos ver aquí viendo sus métodos. No, por ejemplo, nos dice si se puede ejecutar, o sea, si tiene permisos de ejecución. Probablemente nos devuelva false, así que no, lo voy a dejar ahí nomás. Si se puede ejecutar, si se puede leer, si se puede escribir. Los tres permisos básicos que tiene todo archivo, ¿no? También para compararlo con otro archivo. Crear new, si es que no existe, acá dice la documentación. Crea un nuevo archivo. Eliminar, de eliminar si existe, supongo. Exist, verifica si existe. Vemos la ruta absoluta. Get absolute file, get absolute path, get canonical file, get canonical path, ruta canónica, no sé qué será eso. Espacio libre para ver creo que nos sirve más para ver sus metadatos. El nombre del archivo, el parent, o sea, en qué carpeta se encuentra, obtener el directorio en donde se encuentra, la ruta, el espacio total. Vamos a ejecutar estos métodos a ver qué hay. So, archivo punto can execute y los otros demás can, como can read, can write. Ya, también otros, a ver. Archivo punto, ¿qué más? Create new no va a funcionar, creo, porque ya existe.
así que no puede crearlo nuevamente. Delete, no lo voy a ejecutar porque evidentemente lo que va a hacer es eliminar. Exist, para verificar si existe. Exist. Dale, a ver qué más hay. La ruta absoluta, también podría ser, para saber la ruta absoluta del archivo. A ver, veamos. Dice, elimina el archivo directorio denotado por la ruta. Si esta ruta es un directorio, entonces el directorio debería estar vacío para poder ser eliminado. Tengan en cuenta que la files define el método delete que pueden hacer una excepción mientras el archivo no es eliminado. O sea, creo que sí lo puede eliminar. Eh, ruta absoluta. Absoluta. De la misma manera creo que tiene get relative. eh, o get canonical. ¿Qué será get canonical? Quiera sea. Ahí lo voy a poner. ¿Será la ruta relativa? Chama. Vamos a ver qué más métodos tiene. Creo que tiene bastantes. Ah, espacio libre, el nombre del archivo, get parent, para saber en qué directorio se. Ahora vamos a ver qué es lo que sale después. Directorio padre. Ahí voy a poner. ¿Qué más métodos hay? El nombre. Creo que este es para la ruta relativa. Get path. Si será, vamos a ver. Ruta relativa. Voy a poner arriba. Oh, debería. Get parent fue para obtener el directorio, no hay nomás. Get path, get espacio libre, espacio usable, hash code, si es absoluto, si es un directorio, si es un archivo, Vale. si es un archivo oculto. Un archivo oculto se denota por el punto. Por ejemplo, la carpeta .git, a ver, está aquí al inicio, podemos ver, este es un archivo oculto, porque tiene un punto al inicio. Y encima el icono ya nos dice que es un archivo oculto. Vamos a ver, es absoluto, está oculto. Mira, la última fecha la última vez que fue modificado, pero lo que no nos devuelve como tal la fecha, sino un formato de fecha. ¿Qué más? Longitud, la longitud, ¿cómo? Supongo que sí, sus bytes. Vamos a ver. Eh, longitud del archivo. Madre, siempre me ocurrió. Ya, ¿qué más hay? Longitud, listar sus archivos. Supongo que si es un directorio, aquí puede ver todos los archivos que haya dentro de ese directorio. Supongo, y por eso nos devuelve un arreglo de archivos. Pero como no es un directorio, no va a lanzar una excepción. Así. Mira, y también puede listar un archivo por un filtro. O sea, para filtrar los archivos que queremos. mkdir es para crear el directorio. mkdirs es para crear, creo que, un directorio, pero no sé qué más. Renombrar el archivo también. O si se puede renombrar, no sé. Porque dice boolean. A ver, retorna true. Sí, solo sí. Ah, sí, solo sí se ha podido renombrar. Si no se pudo renombrar, retornará falso. Ah, pero sí lo renombra como tal. Vamos a renombrarlo de pasada. Lo vamos a ver como pato.
Aunque creo, aunque creo que esto va a lanzar una excepción, ¿no? Rename to. Ah, no. Indica un nuevo archivo. No, no, no. Ahora. Pero creo que, a ver, vamos a ver, pues. Ah, ahí está. Ya. Era para ver si estaban atentos. ¿Qué más hay? Mira, lo hace ejecutable. Pero para hacerlo ejecutable debería tener permiso, creo. Hacerlo de solo lectura, para que nadie pueda escribir dentro. Uy, está bacán, ¿no? ¿Qué más hay? Hacerlo escribir a una ruta, tu string, ya estamos acabando ya todos los métodos. A una URI. Ya, y estos métodos pues son estos métodos de aquí ya son de la clase Object. Ya. Como te digo, también es un objeto, así que dale. Esos serían todos los métodos creo que importantes, por así decirlo. Vamos a ver qué sale. Voy a poner esto aquí en los comentarios y vamos a ejecutar. Run file. A ver. Primero, ¿se puede ejecutar? Sí. ¿Se puede leer? Sí. ¿Se puede escribir? Sí. Básicamente es un archivo de texto. ¿Existe? Sí. La ruta absoluta. Mira. C, user, slash, texto, toda su ruta absoluta. La ruta canónica, la verdad. A ver, ¿dónde? ¿Cómo era? Get absolute canonical path. O sea, El canon. te lo voy a agregar al Carlos de atroz para que no fastidies. A ver. A ver. Pero es casi lo mismo, creo. Porque no sé cuál es la diferencia. ¿Ves? Dice ruta absoluta. Uy, madre, ¿cómo que es eso? Eh, te encontramos un bug. Bueno, no importa. La ruta relativa, nombre del archivo nada más, como decías. ¿Tiene directorio padre? No, dice, no hay directorio padre. Longitud del archivo, 0 bytes. Sí. Y el último. Mira, no, ni siquiera se pudo ni siquiera se pudo renombrar el archivo. Por eso sale falso. Bueno, hay un montón de métodos interesantes. Voy a. ah, y bueno, y así, aquí hay ejemplos de uso ya directamente. Para crear un nuevo archivo, bro. Echar ejemplo y más métodos. Get name, get path, get absolute path, can read, can write, length, la longitud. Stream, lo que eran los flujos. Para poder realizar operaciones de lectura y escritura de ficheros, Java establece lo que se conoce como un stream. Un stream de datos. Crea una vía de comunicación, un puente, entre un programa y un fichero que permite moverse por las distintas partes del fichero. Es como una grilla. Existe un puntero que apunta a las partes del fichero. Fuente de datos, le pasamos del flujo, sobre los ceros y unos, y el programa, bueno, y al revés también, el programa le envía flujos y sumidero de datos. Básicamente la forma en que se puede leer y escribir archivos, cualquier tipo de archivo, es con stream. Y no sé cómo explicarlo de manera más simple, pero sería mejor, sería aquí bueno que investiguen. Lectura de un fichero. Para leer los datos de un fichero de texto utilizaremos la siguiente. Creamos el archivo para que se represente y lo leemos con file reader. Claro, si es que es un fichero simple que solo contiene, por ejemplo, hola mundo, para leer todos sus caracteres nada más. O también un buffer reader para hacer lecturas más grandes. Por ejemplo, un párrafo entero. Crea un buffer a través de file reader que permite leer más de un carácter y el constructor recibe un file reader como parámetro. Este es justo el ejemplo que hicimos con el otro, que quería hacer aquí en el código. Lectura de datos de un fichero. Utiliza la función de buffer reader llamada para leer pues, la línea actual, ¿no? La cual devuelve la siguiente línea de texto si existe, y si no existe devuelve nulo.
Teniendo en cuenta el funcionamiento de readline, se puede leer todo el fichero utilizando un bucle while. Claro. Mientras real línea sea diferente en nulo, pues vamos a todo que hay en ese archivo. Ya que hay más código, ¿no? Escritura de datos en un fichero con file writer y con print writer. Con buffer writer también. Escritura de datos, ¿qué más? Print. Imprime un texto pasado por parámetro, imprime un texto pasado por... Pues nunca se han preguntado qué significa ln. Cuando hacemos un system.out.println. Un salto de línea. Literalmente sirve para eso. Hay dos métodos. Hay. Eso es para formatear una cadena. Por ejemplo, el, el print es Ah, la simplemente para hice. imprimir. Y lo que hace esto, pues, es ponerlo todo, ¿cómo se llama? En uno solo. Ay, Oye, que he chungo. puesto todo falso, ¿no? ¿Qué será? ¿Será? Patito. Patito. Y le cambió el Mira. nombre. Prime. Estás en su plan. De Miguel está en su plan. Claro, ya no se llama así, y ahora se llama Pato. Ah, la- Lo comento nada más. Y ahora debería poner True, ¿no? Sí, ahora sí se me pone True. Ah, ese Miguel ya. Sí, bien. Ya está listo. ¿Qué más? Escritura de archivos en un fichero, borrar, eliminar un archivo. Hay ejemplos de código directo, así que te paso el PDF luego. Posibles problemas, que es la parte donde llega el manejo de... En las operaciones con fichero pueden surgir una serie de problemas. Algunos son intentar leer, borrar o escribir sobre un fichero que no existe, como lo vimos en el código, ¿no? Directamente ese archivo ya no existía ya, ahora se llamaba Pato. Intentar leer, borrar, escribir sobre un fichero que ya está siendo modificado por otro. Estos problemas, este problema de aquí en específico, el segundo, aparece más en programas concurrentes. Así que en programas sincrónicos, o sea, línea por línea, no puede suceder. O tal vez sí, quién sabe. Intentar escribir o leer un archivo cuando el puntero haya llegado al archivo del fichero. Eh, bueno, control de excepciones. Java tiene un sistema para controlar los errores que se pueden producir durante la ejecución, llamado control de excepciones. Ya sabemos cómo controlar excepciones, ¿no? Try catch binary, excepciones personalizadas, lanzar, capturar. Se basa en que cuando se produce un error que no se quiere controlar en ese punto, se lanza en otro punto, se controla la excepción y se maneja el error en lanza la excepción, throw exception, o IO exception en este caso. Y aquí la captura, catch exception. Control de excepciones permite una mayor modularidad, ya que librerías, la librería lanza la excepción, el código controla la excepción. ¿Qué más hay? Sentencias try catch, control de excepciones. Y bueno, si las excepciones no se controlan, se muestra el detalle por la pila de errores, el stack trace. Bueno, digo, explica más detalladamente algunas cosas y te da ejemplos de código ya. Pero es 5:52. Sí, sí, luego mandaron. Quedan 5:52, 8 minutos. Sobra para el ejercicio 5, ¿no? Nivel avanzado. Suena. Ah, Implementar un logger que escriba mensajes en un archivo de log.txt con fecha y hora del evento, nivel del log, anotar el archivo. O sea, definir un archivo, un tamaño. Si pasa de los 100 kilobytes, que cree otro archivo y que sigue escribiendo ahí. no, maravilla. Ya, como reto técnico simple, al archivo que tienen aquí ya pato, bueno, en este caso ustedes el nombre le va a aparecer con el que le han puesto,
Ejercicio técnico, o sea, lógica de programa. Quiero que cuenten la cantidad de caracteres que hay en ese archivo. La cantidad de caracteres. Por ejemplo, si tiene el mismo contenido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, todos los caracteres. Y que lo muestre por consola. Ejercicio técnico simple. Dale, gente. 7 minutos. Voy a, voy a cerrar la reunión ya. Ah, no ponía ya. Ñaña. Respirar. Eh, ujú. Sabía yo, pero como dicen por ahí, el árbitro no juega. Sí, Pero un código fichero, pucha, es lo caso. Un tranca. y esos métodos que mostramos, que mostré solamente son de la clase file. O sea, falta de ver de file reader, buffer reader, qué métodos tendrá. Ah, yo estoy. Retouch. 5 minutos. Está apurado, güey. Ni yo lo hago todavía. Mira, tiempo, tiempo. De de pista les diría que creen un método leer carácter y ahí pongan la lógica, para que no se compliquen tanto en un solo método. Eh, a ver, la bebé, baba, pe. A ver, public, ver, vale, está. Ahora sí. Uy, pero ahora como si es un TXT, ¿no? Sí, me hago. Mm, arrays, alright. Entonces, eh, es punto length, ¿Comentado? Control Shift C.
Eh, a ver, comparte pantalla. ¿Funciona? Creo que... Ah, ¿te crees? Ya, pero si yo en el archivo pongo puros espacios en blanco, o sea, pongo 10 espacios de blanco, punto .left va a mostrar 10 cuando en realidad no tiene ningún carácter. No, los espacios no cuentan como carácter en este ejemplo. Ajá, sí.